Mi nombre es Edwin Navas, Carnet 2001-12864. Básicamente en este video se explicará el proceso de Integration Services para migrar información en diferentes archivos, los cuales son archivos de tipo Excel, una base de datos Access y información almacenada en SQL Server. Esta información es acerca de una empresa de celulares, las cuales se venden en diferentes kioscos. Esta información que se registra en los kioscos por medio de archivos Excel. En el archivo Excel hay información sobre las ventas que fueron realizadas en los kioscos, las cuales tienen información de todos los teléfonos vendidos, características de estos teléfonos y la fecha de venta y los pagos que han realizado a esas de la compra que realizaron los clientes. En el archivo Access hay información de cuántos kioscos posee la empresa de venta. También hay información de cuántos teléfonos celulares, smartphone ha comprado la empresa para poder distribuirlos a los kioscos. Esta distribución se lleva a control por medio de la información almacenada en la tabla de Access de asignación. En esta tabla nos indica todos los celulares que la empresa ha comprado y cómo es que los ha distribuido para la venta por medio del código del teléfono y el kiosco a quien fue asignado el celular. Aparte, la empresa tiene un departamento de contabilidad, el cual almacena la información de todos los pagos recibidos, todos los pagos que se han realizado por medio del documento voucher, el cual tiene la siguiente información: el número de voucher, el código del teléfono del cual fue vendido, el NID del cliente, el nombre, el apellido, la fecha en que se realizó el pago y el total por el cual se hizo el pago. Para poder integrar esta información es necesario crear una base de datos en SQL Server, la cual yo nombré como administración, y creé las siguientes tablas: asignación, compra, kiosco, pago, ventas y voucher, para poder integrar la información que se encuentra distribuida en los diferentes archivos Excel, Access y en una base de datos SQL Server. La estructura de las tablas se muestra en el script de creación de la base de datos, el cual indica cómo crear la base de datos administración, esta está la configuración para setear los roles, los permisos que tendrá el usuario sobre el esquema administración. Siguiente, creamos la tabla kiosco, que es una de las primeras principales en las cuales se realizarán las ventas de los smartphones. Siguiente es la compra, que es como la empresa adquiere los smartphones para estos ponerlos a disposición de los kioscos y poder ser vendidos.
La tabla tiene registrados igual los mismos campos que tiene la tabla original para poder migrar toda la información. Está la tabla asignación. Estas son todas las sentencias DLL para la creación de las tablas. La tabla ventas, la tabla pagos, que es cómo los clientes fueron realizando los pagos. La tabla voucher para llevar control de los pagos realizados de los teléfonos que fueron vendidos a crédito. Hay dos formas de vender los smartphones, que son crédito y el contado. Esta información está en la tabla ventas, que indica qué tipo de ventas se realizó. Una vez ya creada nuestra base de datos para poder integrar toda la información, necesitamos hacer uso de la herramienta Integration Services para poder automatizar la integración de las diferentes fuentes. Para realizar un proyecto de Integration Services, lo primero que necesitamos es crear una tarea de flujo de datos en la pestaña Control Flow. En esta pestaña Control Flow únicamente necesitamos arrastrar este icono que es tarea de flujo de datos y colocarlo aquí. Ya una vez hayamos colocado el componente de tarea de flujo de datos, este puede ser configurado. Para configurar esto, damos doble clic y este nos va a tirar a la segunda pestaña, que es el Data Flow. En esta pestaña de Data Flow tenemos bastantes componentes que son los que se van a encargar de leer la información fuente, que yo identifiqué todas las fuentes con la palabra voucher fuente, kiosco fuente, ventas 1, 2 y 3 y 4, que como se pudieron dar cuenta son 4 archivos para poder integrar toda esta información. Los destinos, de igual forma, los identifiqué con la palabra destino para tener fácil accesibilidad y poder reconocer fácil qué componente es de cada tarea. Tenemos entonces lo que es la información de los vouchers, la información de los kioscos, la información de cómo la empresa asignó los smartphones a cada kiosco, las compras que realizó la empresa para poder asignarlos a los kioscos y los pagos que han realizado los clientes. A continuación voy a explicar cómo es que se configura cada componente y adicionalmente para poder realizar la lectura de los datos y seleccionar hacia dónde es que se va a registrar toda esa información, a escribir. Tenemos las conexiones. Para las conexiones, principalmente necesitamos configurar las conexiones de lectura a archivos Excel. Esta configuración únicamente es necesario seleccionar el archivo. Ya que tenemos seleccionado el archivo, le indicamos que es de Microsoft Excel. Yo en este caso usé 2007-2003, ya que al usar los archivos XLS, que son los de 2007, me surgía algún problema que no me leía bien algunas tablas. Al configurarle el 97-2003 no tuve ningún problema. Como segundo paso están las configuraciones para lectura.
para lectura de las diferentes tablas que están almacenadas en SQL Server. Bueno, en sí, en este es únicamente una tabla. Para configurar la conexión hacia SQL Server, únicamente es necesario seleccionar qué tipo de conector vamos a utilizar. En mi caso, yo utilicé Microsoft OLED DVD Provider for SQL Server. Le puse el nombre del servidor, en este caso es Edwin-Lab MSS Edwin. Usé la autenticación de Windows y selecciono la tabla del cual va a ser leída la información. Como solo hay una... no es la tabla, es la base de datos de cuál va a ser leída. En este caso es contabilidad. Con eso hemos configurado ya la lectura hacia la base de datos, la conexión hacia la base de datos. De igual forma, establecemos una conexión hacia la base de datos administración, que los pasos son idénticos a la lectura de base de datos de contabilidad, que es donde se encuentran registrados los vouchers, solo que ahora en esta nos va a servir para registrar la información hacia la nueva base de datos donde se integrará toda la información, en este caso es administración. Ya teniendo configurado nuestras conexiones, procedemos a configurar la primera fuente, que en este caso voy a seleccionar el componente de lectura de SQL Server, que es voucher. Para configurar y poder leer la información que se encuentra almacenada en la base de datos contabilidad, esta, si se dan cuenta, es la misma conexión que hemos creado anteriormente para leer información. Aquí nos aparecen las conexiones que tenemos disponibles, que son las dos que yo he creado. En este caso es contabilidad porque es la que queremos leer. Y seleccionamos la base de datos, la tabla de la cual vamos a leer la información. En este caso solo está la tabla voucher. En esta opción de columnas nos mapeará toda la información de la tabla. Aquí como es toda la información que quiero migrar de una tabla SQL Server hacia la nueva base de datos, selecciono todos los campos. Olvidé explicar lo que es la conexión hacia un archivo Access. En este caso es la misma interfaz de registro de información para configuración de conexiones, con la variante que en el proveedor o el conector utilizaremos Native OLED DVD Microsoft Jet 4.0 OLED DVD Provider. Nos lo brinda el manejador de conexiones de Integration Services. Son las diferentes conexiones que trae ya Integration Services para poder realizar una conexión hacia diferentes fuentes de información. En este caso son archivos sin usuario y sin contraseña. No es necesario que configuremos nada, ya que los archivos no traen seguridad. Ya que tenemos configuradas todas nuestras conexiones, una de la información registrada en Access es en la tabla kiosco. En este caso es la misma operación, nos provee el tipo de conexión, que en este caso es recepción, es la que hemos configurado, y seleccionamos la tabla. De igual forma nos va a mapear todas las columnas que queremos integrar en la nueva base de datos. Con esto tenemos la primera parte, que es la lectura de SQL Server hacia SQL Server,
la lectura de un archivo de base de datos Access hacia SQL Server, y en estas 8 fuentes Excel tenemos los últimos archivos que serán leídos e integrados hacia una base de datos. Si se dan cuenta, todos los destinos son del mismo tipo, porque es la misma base de datos. Lo único que cambia es la tabla a la cual se escribirá toda la información. Tenemos voucher. En voucher es de igual forma la configuración, la conexión que creamos hacia la base de datos de administración, y creamos la tabla hacia donde se va a escribir la información. Igual nos mapea toda la información, cómo es que será registrada. Esta es la columna fuente, de dónde viene la información, y hacia dónde se va a escribir, que son todas las columnas que tenemos en la tabla de la base de destino. Siguiente paso es en el caso de los documentos Excel, como son 4 distintos documentos que de cada kiosco, necesitamos unir esta información. Para unir esta información tenemos el componente unión de todo, que nos permite unir todos los registros que vienen de las diferentes fuentes Excel para registrarlos todos hacia la misma base de datos en la tabla ventas. De igual forma se configuró lo que es la tabla de pagos, igual registrada en los archivos Excel. Se unió y se registró en la tabla de destino. Para la configuración de un archivo Excel, y de igual forma, solo es necesario crear una fuente, seleccionar el archivo Excel. Aquí es donde les indiqué que utilicé Excel 97-2003. Le indiqué que la primera fila es de nombre de cada columna, para que el Excel no tome en cuenta esa primera fila. Una vez configurado las conexiones y los componentes, y indicándoles el componente fuente hacia dónde va a registrar esa información, y el componente destino, tenemos configurado ya todo lo que es los procesos para poder integrar la información. Esta información se almacenará en la base de datos administración, en estas tablas, que hay una tabla para cada tabla de diferente fuente. Yo he creado un script para poder ir visualizando la información. En esta leemos lo que está en la base de datos contabilidad, que es una fuente, y estas 4 nos indican la información que está registrada en las tablas destino, que en este caso están vacías. Y al final del proceso de integración, estas tablas deberían de contener ya toda la información integrada de las diferentes fuentes de información. Entonces procedemos a ejecutar nuestro proceso de Integration Services. El cual nos indicará cómo es que se va realizando el proceso de cada componente.
parecer está algo lento. Vamos a esperar. Ya, está corriendo. Ya se ejecutaron las primeras dos. En el primer componente migró 2000 filas. En el de kiosco 4 filas. Y ahora está migrando información de los archivos Excel, que es donde más información hay. Ya ha empezado a registrarse a la base de datos. Todos los de Access ya han terminado. Y ahora solo estamos esperando que termine de migrar la información de los archivos Excel. Ya ha terminado de migrar toda la información, y con esto podemos visualizar que las tablas ya están llenas. Esta es la tabla voucher destino, la tabla ventas, cual tiene 12.000 filas, que es la integración de las diferentes filas. Kiosco, que son únicamente 4 kioscos. Pagos, son los pagos que se han realizado, con 12.000 pagos en los registrados en los diferentes archivos Excel. La asignación, 20.000 smartphones comprados. Y con esto finalizo el video, que es la explicación de cómo migrar información de diferentes fuentes mediante la utilización de la herramienta Integration Services.